Decíamos que esta noche vamos a trabajar las corrientes analíticas, temáticas, que se desprenden del enfoque teórico e ideológico del feminismo dentro de las ciencias sociales y que actualmente en el ámbito de las investigaciones desde el enfoque cualitativo apremia diferentes categorías analíticas, así como diferentes ámbitos temáticos, como vamos a abordar. Por un lado, hay una serie de reflexiones en principios y a lo largo del siglo XX, desde diferentes campos, que apremian la idea de la experiencia en diferentes escalas. Por un lado es esta escala individual y por otro lado la escala colectiva, y que suponen al cuerpo como el eje de sentido, como este axis mundi que va a establecer un esquema experiencial, vivencial, y que es el punto de inflexión para dar cuenta de cómo se manifiestan diferentes ámbitos de la experiencia a través de la idea del cuerpo, ¿no? Se parte del hecho de que el cuerpo es un eje de sentido o ha sido eje de sentido para el ser humano y que puede pensarse desde dos diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, esta dimensión orgánica, producto de la naturaleza, que piensa el cuerpo como un conjunto de procesos, de órganos, de necesidades, de sistemas, ¿no? Hay un abordaje sistémico sobre las funciones del cuerpo y que incluso esta dimensión orgánica corresponde a una idea de naturaleza, ¿no? Incluso pues, se piensa como desde el ámbito clínico, ¿no? La idea de las pulsiones, los instintos, las necesidades o las patologías en relación con la condición biológica del ser humano. Y esta condición biológica está pensada en la naturaleza. Esto es una reflexión que se funda a partir de la revolución industrial, en donde se da cuenta de la experiencia del sujeto, la experiencia corporal del sujeto, incluso pensándolo como una fuerza de trabajo, ¿no? Como un dispositivo de producción que está pensándose en relación con un sistema productivo y que en otras temporalidades se abordaba al cuerpo como una dimensión no solo orgánica, sino también espiritual o en dado caso como producto de, pues de imagen y semejanza de Dios, ¿no? Como se piensa en el pensamiento, o como se considera en el pensamiento tradicional o como un orden natural. Y sin embargo, paralelo a esta dimensión, se piensa también el campo del cuerpo como un campo significativo en el que históricamente el ser humano ha desarrollado o le ha impreso múltiples narrativas, se ha mitificado, ¿no? Incluso se piensa en los mitos fundacionales de las grandes civilizaciones en relación con las funciones orgánicas, con las partes del cuerpo. Y esto también supone que en cada cultura, en cada sociedad, se van a establecer una serie de normas, de valores, de prácticas, incluso de esquemas relacionales de los cuerpos, ¿no? Ya sea en la escala individual, en la escala colectiva, y que la forma en la que se dimensiona el cuerpo también se expresa a partir o se establece a partir de rituales, ¿no? En todas las sociedades, el ciclo de vida es no solo un ciclo orgánico, ¿no? Como pensaríamos en la infancia o la adultez o la juventud o la tercera edad, sino que en términos socioculturales el cuerpo también es una investidura de símbolos que se ritualiza, el ciclo de vida se ritualiza y junto a esta ritualización de los ciclos de vida se simbolizan las funciones, ¿no? Estoy pensando en la fertilidad, estoy pensando en, por ejemplo, cuando se muda de dientes, ¿no? La menstruación, incluso pues existen históricos y arquetípicos rituales de fertilidad en todas las culturas, en todas las religiosidades, que dan cuenta del cuerpo no solo como un ámbito orgánico, sino como un campo de significación. En este sentido, tendríamos dos dimensiones de la experiencia corporal, ¿no? El cuerpo como
una entidad física, orgánica, como una entidad empírica, y la idea de corporalidad, ¿no? Como una experiencia corporal que se tiene a partir de algunas construcciones sociales, como podría ser la edad, o podría ser, por ejemplo, el sexo, ¿no? Como, es decir, cómo cada cultura asigna un esquema de experiencia, da cuenta de a un abordaje, por ejemplo, el umbral de dolor. Voy a mutear porque me está haciendo eco el micrófono que está. Okay. Decía, cada cultura, cada sociedad va a dar cuenta de un esquema de experiencia a partir de una serie de valorizaciones, de rituales. Por ejemplo, el ritual de los 15 años, tal vez mi compañera sepa o lo aborde mucho más profundamente que yo, ya lo ha trabajado. Los 15 años, cómo establece para nuestras sociedades latinoamericanas un ideal de experiencia del cuerpo de las señoritas a partir de esta edad, ¿no? Y cómo esto se consagra en el ritual, en una fiesta, que lo que comunica es que la experiencia corporal de la señorita ya está lista, ¿no? Para la madurez, para la edad adulta, para el ejercicio de la sexualidad, para otros ámbitos que se van a reflejar en la experiencia del cuerpo específico, ¿no? Como el maquillaje, otra forma de hablar, otra forma de vestir, etc. Entonces, se establece, ¿no? Se parte de la idea de que se puede pensar en 3 dimensiones o ámbitos experienciales de la corporalidad. Un cuerpo social que se construye histórica, contextualmente, por ejemplo, en mi rol de varón, a mis 36 años, en tal condición socioeconómica, pues se piensa, se espera de mí una experiencia corporal, no solo un tipo de cuerpo, términos físicos con tales medidas o volúmenes, sino se piensa, por ejemplo, la idea de un umbral de dolor, se espera que yo no llore por ciertas cosas o que sí llore por ciertas cosas, mi cultura me va a dar, mi contexto social me va a establecer estos ámbitos de experiencia de mi cuerpo, hasta dónde puedo extremar mi dolor, si estoy con mis amigos comiendo y me pego en el pie, no sé si mi contexto, ese cuerpo social o esa corporalidad socialmente construida me va a decir que no debo de incidir en tal o cual expresión de dolor, no sé. Por otro lado está la escala de mi cuerpo vivido, ¿no? La experiencia propia que yo tengo de mi cuerpo, física, emocional, sensorialmente, y por otro lado está la escala de la significación que hago de mi cuerpo, ¿no? Cómo lo significo, qué ámbito de sentido le estoy atribuyendo a mi experiencia corporal, como personas, por ejemplo, que se saben en una corporalidad de hombre, pero la significación que hacen de su cuerpo, de su experiencia corporal, es desde el género femenino, o personas que su cuerpo vivido es un cuerpo delgado, muy flaco, pero siguen significando su cuerpo como obeso o como robusto, ¿no? Entonces, eso incluso también es un indicador, por ejemplo, patológico en un ámbito psicológico, pero da cuenta de esta doble dimensión significativa, ¿no? Que se puede tener o experimentar del cuerpo. Para esto, la filosofía feminista y otros ámbitos analíticos como los campos del poder parten del hecho de que la experiencia corporal en la modernidad capitalista está regulada, ¿no? Está pensada por múltiples ámbitos como el Estado, como los medios de producción, como los medios de comunicación. Está dado históricamente y está pensado de acuerdo a ciertos ámbitos regulativos. Por un lado, la producción, ¿no? En la modernidad contemporánea, la experiencia corporal se mide en relación con los tiempos y los ámbitos de inserción de la persona en los procesos de producción. Por ejemplo, la infancia o la tercera edad
tienen que ver con la no producción, ¿no? Entonces, incluso los espacios sociales, el ámbito práctico y relacional, como se puede pensar en, digamos, la capacidad de agencia corporal de los infantes y las personas de la tercera edad, está pensado en espacios que no son de la producción. Por ejemplo, para los infantes están pensados los ámbitos de la educación que les preparan para su inserción en el ámbito productivo. De ahí que en la modernidad la madurez se mide a partir de la potencialidad productiva que tiene la persona, ¿no? De ahí que en la contemporaneidad, dicen estas autoras y autores, pues existe todo un esquema biopolítico de adiestramiento, de disciplinamiento, de regulación, de clasificación de los cuerpos en pos de ciertos ámbitos. Por ejemplo, al Estado le ocupan ámbitos como la salud, como la instrucción, pero también le ocupan ámbitos como la regulación, ¿no? El control social. Entonces, de ahí se dispone todo un esquema institucional biopolítico para, por ejemplo, excluir a los cuerpos que son abyectos o que presentan desvíos en cuanto a ciertas normas o ciertas prácticas o ciertas incidencias. Estos desvíos pueden ser, por ejemplo, orgánicos, ¿no? Como esta idea de las capacidades, necesidades o habilidades distintas. De ahí hay todo un abordaje teórico, se piensa como desde la idea del capacitismo, como incluso esta variable de las personas con ciertas capacidades diferenciales o ciertos limitantes psicomotrices, voy a poner una idea. También esta separación se piensa a partir de este esquema de regulación por producción, ¿no? En el capitalismo. Pero también hay otros dispositivos institucionales que buscan la regulación, por ejemplo, punitiva del cuerpo, ¿no? Las cárceles, los manicomios, los orfanatos, y que disponen de todo un esquema no solo físico, del disciplinamiento y control de los cuerpos, sino también psicológico, mental, ideológico, político, ¿no? De ahí también que incluso en la modernidad se pueda pensar de un consumo del cuerpo, ¿no? Hay todo un esquema de regulación a partir de ciertas industrias o arquetipos estructurales históricamente establecidos, como por ejemplo la moda, o podría ser no sé, lo güero, ¿no? Lo rubio para ciertos ámbitos de consumo, o, por ejemplo, como el Estado opera a partir de ciertos mecanismos de cooptación, ¿no? Como sería, por ejemplo, el trabajo, la guerra, la salud pública, u otros ámbitos de incidencia, dicen los autores, de incidencia biopolítica, ¿no? A esto se le va a conocer como la biopolítica, como este orden hegemónico de regulación y poder que está cayendo sobre el cuerpo como una construcción social, como una construcción de sentido en la que se expresan estas dinámicas de regulación, como por ejemplo las ideas de las técnicas corporales, ¿no? Todo lo que pensamos como esas incidencias prácticas y significativas a las que sometemos a nuestros cuerpos, tatuarnos, maquillarnos, pero también, por ejemplo, circuncidarnos porque nuestro Dios nos lo dice, o operarnos, ¿no? Y quitarnos nariz, afilarnos la nariz, aumentarnos los pechos, etcétera, por efecto de cumplir o amoldarse a ciertos esquemas no solo físicos, sino ideológicos del cuerpo, ¿no? Estas técnicas corporales son los mecanismos a partir de los cuales operan este marco biopolítico que opera en pos de, hablábamos de la producción, del consumo, de la regulación demográfica, incluso como un dispositivo, ahorita vamos a ver, productivo y reproductivo, ¿no? Como sería el ámbito de la sexualidad, que eso es todo un esquema regulativo y político, ¿no? De la biopolítica,
que se está expresando no solo en formas muy específicas, como sería el esquema heteronormal patriarcal, sino que incluso se dedica un poco a identificar, a discernir, a clasificar, a excluir, a invisibilizar otras formas de experiencia corporal, otras formas de ejercicio de la sexualidad, otras formas de ser y estar desde y con el cuerpo. Siempre en pos de esta regulación, ¿no? Entonces, todas estas dispositivos culturales, estos mecanismos que están incidiendo operan a través de ciertos ámbitos, ¿no? Como serían las industrias culturales, la moda, el cine, la televisión, los festivales de música, etcétera, 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 o también se puede ser pensados en ámbitos pues de significación propia de lo local respecto a lo global, como a nivel global se producen ámbitos disciplinarios del cuerpo, por ejemplo, con la pandemia, lo que estamos pensando como este disciplinamiento del cuerpo con el contexto del riesgo, ¿no? El cubrebocas, la careta, el distanciamiento social, lavarse las manos, están fungiendo como una serie de técnicas corporales que buscan disipar esta sensación de riesgo respecto al contagio, pero que en ciertos contextos, ¿no? Como los locales, pues pensamos en nuestros mecanismos corporales como ciertos desvíos o la gente resignifica o opera de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, aun cuando exista toda una campaña de concientización en cuanto al uso de gel, en cuanto al uso de caretas, etcétera, siempre va a haber esta especie de asimilación de las técnicas corporales y de la biopolítica desde una idea de campo de fuerzas, desde una idea de negociación y conflicto. Y va a ser diferencial la forma en la que se van a aplicar o ejercer estas técnicas corporales. No es igual, no opera igual para todos los sujetos, sobre todo porque existen apremiantes estructurales que están incidiendo en la estructura, perdón, en la experiencia corporal, como por ejemplo la división de clases, ¿no? Estoy pensando en los dueños de los medios de producción respecto a quienes rentan su fuerza de trabajo, pues la experiencia corporal va a ser otra, ¿no? Por ejemplo, el nivel de riesgo o el desgaste corporal, etcétera. Y esto también está pensado o está en relación con otros ámbitos de la vida pública, ¿no? Como por ejemplo la salud y la enfermedad, que eso es un ámbito pues muy nítido en donde podemos ver cómo se están expresando muchos de estos mecanismos. Un ámbito que se abordó, por ejemplo, que aborda Foucault muy interesantemente es la idea de la higiene, ¿no? Como la higiene la higiene implica un conjunto de incidencias políticas, ideológicas y prácticas que desde el ámbito clínico se están aterrizando en pos de una lógica pública, ¿no? De la idea del público. Entonces, incluso dice Foucault que uno de los grandes pasos de lo clásico hacia la modernidad fue la lógica de la salud pública, ¿no? ¿Qué se hacía con los restos corporales? ¿Qué se hacía con los difuntos, etcétera? Cuando el Estado también dio cuenta de lo público como un esquema de negociación de la experiencia corporal y buscó cooptarla, ¿no? Uno de esos mecanismos fue la higiene, otro fue la sexualidad, entre muchos otros, el lenguaje, etcétera, es lo que aborda Michel Foucault, junto con otros autores como Judith Butler, ¿no? Que ponen sobre la mesa esta idea de la biopolítica y cómo se opera en esquemas históricos.